Hola, hola, por aquí Vanessa Cárdenas, mentora holística, creadora del método Vivo para Ser Libre, y vamos a continuar con el libro El Cuarto Camino de P.D. Ouspensky. Si no has visto los videos anteriores, puedes ver aquí los links para acceder. Cuando usted habla de la mentira, ¿se refiere a lo que decimos o también a nuestros pensamientos? Por ahora hay de sobra con que tomemos solo lo que decimos. Después tendremos que estudiar también nuestros pensamientos, eso sería mentirnos. Es la misma cosa, pero tenemos que empezar con las cosas concretas que decimos y al principio requerirá cierto esfuerzo verificar la mentira. Esta es hablar siempre de cosas que no conocemos. No la llamamos mentira, eso es nuestro escape. Le damos algún nombre y luego la aceptamos. Me agradaría saber más exactamente qué significa el ser. Entendí que es algo más permanente, como puesto a una suerte de movediza colección de yoes. No complique eso demasiado. Todo usted es su ser. El conocimiento es separado. Usted puede visualizar todo lo que conoce, pero todo lo que usted es, aparte de lo que usted conoce, es su ser. En esta división usted consiste en dos cosas, lo que usted conoce y lo que usted es. Desde el punto de vista del desarrollo, la idea es que el trabajo sobre el conocimiento sin el trabajo sobre el ser no es suficiente. El conocimiento es limitado por el ser. En el estado en que usted está, si obtiene más conocimiento, no podrá usarlo, entenderlo, conectarlo. El desarrollo del conocimiento no es suficiente, pues en cierto momento tiene que detenerse, y en vez de conducirle hacia adelante, le conducirá hacia atrás. Porque si su adquisición del conocimiento no es seguida por el cambio del ser, todo su conocimiento se deformará en usted. Entonces, cuanto más conocimiento adquiera, peor será para usted. ¿Qué papel desempeña el ser en el logro del conocimiento? El ser es su estado. En un estado usted puede adquirir cierto conocimiento, pero si desarrolla otro estado, usted puede adquirir más conocimiento. Si usted está dividido en diferentes yoes, que en su totalidad se contradicen uno a otro, es dificilísimo adquirir el conocimiento, porque cada parte lo adquirirá por sí y lo entenderá por sí, de modo que usted no tendrá mucho entendimiento. Si usted se convierte en uno, entonces con seguridad sería más fácil adquirir conocimiento, recordarlo y entenderlo. El ser significa estado, condiciones interiores, todo junto, no separado. ¿Nuestro ser no crece con el conocimiento? No, el ser no puede crecer por sí mismo. El conocimiento, incluso el conocimiento muy bueno, no puede hacer que el ser crezca. Usted tiene que trabajar sobre el conocimiento y el ser separadamente. De lo contrario, usted cesará de entender el conocimiento que adquiera. El trabajo sobre el ser es un trabajo diferente, es necesario un esfuerzo diferente. Hablando en general, sabemos más sobre nuestro conocimiento que lo que sabemos sobre nuestro ser. Sabemos cuán poco sabemos sobre nosotros mismos. Sabemos cómo a cada momento cometemos errores en todo. Sabemos cómo no podemos prever las cosas, cómo no podemos entender a las personas, cómo no podemos entender las cosas. Sabemos todo eso y comprendemos que todo eso es el resultado de nuestro conocimiento insuficiente. Pero no entendemos la diferencia entre el ser de las personas es útil para una hoja de papel y escribir lo que constituye nuestro ser. Entonces verá que este no puede crecer por sí mismo. Por ejemplo, un rasgo de nuestro ser es que somos máquinas. Otro, que vivimos en una sola pequeña parte de nuestra máquina. Un tercero, esta pluralidad de la que se habló en la primera plática. Decimos yo, pero este yo es diferente a cada momento. Tenemos muchos yoes, todos en el mismo nivel y no hay un yo central que controle. Si escribe todos estos rasgos, verá que constituirá un cambio del ser y que puede ser cambiado. En cada rasgo particular hay algo que puede cambiar y un pequeño cambio en un rasgo significa también un cambio en otro. Cuanto más se conoce, más conoce su ser. Usted no se conoce, no conoce su ser. Y si permanece en el mismo nivel del ser, usted no puede obtener más conocimiento. En orden al trabajo sobre el ser, ¿es necesario para nosotros que ocupemos todo nuestro tiempo durante el día? ¿No tiene ningún tiempo sobrante? Usted empieza con lo imposible, empiece con lo posible, empiece con un paso. Trate de hacer un poco y los resultados aparecerán ante usted. Siempre hay un límite. Usted no puede hacer más de lo que puede. Si trata de hacer demasiado, no hará nada. Pero poco a poco verá que son necesarios el recto pensar, las rectas actitudes. Esto necesita tiempo porque durante tan largo tiempo la gente estaba en poder de las emociones negativas, de la imaginación negativa, de la mentira, de la identificación y de cosas por el estilo. Pero poco a poco
estas desaparecerán. Usted no puede cambiarlo todo de inmediato. Usted debe pensar siempre sobre el paso siguiente, solo un paso. Podemos entender el paso siguiente como si fuese un poco más controlado que ahora. Una vez que entendimos eso, podemos pensar en eso como si fuese más controlado, pero no completamente, no finalmente. ¿Podremos juzgar el cambio de nuestro ser sin engañarnos? Sí, pero antes que usted pueda juzgar el cambio, debe conocer su ser como es ahora. Cuando conozca la mayoría de los rasgos de su ser, podrá ver los cambios. Podemos juzgar el nivel de nuestro ser por la inestabilidad de nuestro yo, lo que llamamos yo. Porque en un momento una parte de nosotros dice yo y en otro momento otra parte. Si usted observa bien, hallará cuán diferente es incluso en el curso de un solo día. En un momento usted decide hacer una cosa, en otro momento otra. Este cambio constante, incluso en el curso de 24 horas, es el que realmente demuestra el nivel de nuestro ser. ¿De qué depende la diferencia de nivel entre la gente dormida corriente? En la confiabilidad. Hay personas más confiables y personas menos confiables. Esto es también cierto en el trabajo. La gente inconfiable no puede obtener mucho. Todos nosotros empezamos en el mismo nivel, más o menos, pero hay variaciones. Lo principal es la confiabilidad. ¿Cómo desarrolla uno su propio ser? Todo lo que usted aprendió, todo lo que oyó sobre la posibilidad de desarrollo, todo se refiere al ser. Primero de todo, el desarrollo del ser significa despertar, puesto que el rasgo principal de nuestro ser es que estamos dormidos. Mediante el intento de despertar cambiamos nuestro ser. Este es el primer punto. Luego hay muchas otras cosas. Crear la unidad, no expresar las emociones negativas, la observación, el estudio de las emociones negativas, tratar de no identificarse, tratar de evitar la charla inútil. Todo esto es trabajo del ser. Es verdad que de este modo usted adquiere cierto conocimiento, pero si es simplemente conocimiento intelectual, se le pone por separado. El ser es poder, poder hacer, y el poder hacer es poder ser diferente. No entiendo esta distinción del conocimiento y el ser trabajando juntos. Parece que en el estudio de sí están tan mezclados que es difícil ver cuál es cuál. Sí, pero al mismo tiempo es posible. Sabemos lo que significa el conocimiento. Sabemos que el conocimiento es relativo y depende de nuestras capacidades. En concreto, podemos adquirir una suficiente cantidad de conocimiento para empezar con nuestro estado actual. Pero muy pronto comprendemos que a fin de adquirir más conocimiento, un conocimiento más profundo y más grande de las cosas que queremos realmente entender, debemos cambiar nuestro ser, pues nuestras capacidades actuales para adquirir conocimiento son muy limitadas. De modo que, hasta desde el punto de vista de la adquisición del conocimiento, arribamos a la necesidad de cambiar el ser. De otro modo, solo tendremos palabras y no sabremos qué significan. Las ideas del sistema tienen algún valor desde el punto de vista del cambio del ser. Las ideas por sí mismas no pueden producir el cambio del ser. Su esfuerzo debe ir en la dirección correcta. Y una cosa debe corresponder con otra. Usted efectúa un esfuerzo en una línea y puede efectuar un esfuerzo en la otra línea. Usted no puede cambiar nada sin un sistema. Incluso es difícil con un sistema. ¿Qué quiere decir trabajo? Trabajo en el sentido en que usamos esta palabra en el sistema. Significa el trabajo para la adquisición del conocimiento y para el estudio del cambio del ser. Usted ha de tener algún objetivo claro y trabajar para él. De modo que trabajo incluye la adquisición del conocimiento y el control de sí a fin de alcanzar un objetivo. ¿Por qué la naturaleza hizo incompleto al hombre? Lo dejó a mitad de camino. En una buena pregunta solo, en la medida en que usted no entiende qué puede adquirir un hombre. Cuando lo entienda, comprenderá que aquellas cosas solo pueden adquirirse mediante los propios esfuerzos del hombre. Lo que puede desarrollarse en el hombre es la conciencia y la voluntad, y solo pueden ser desarrolladas si el hombre comprende que no las posee. Cuando comprenda eso, verá que solo puede obtenerse, no darse. El hombre es creado del único modo que puede ser creado. Todo lo que puede darse se da, no puede darse más. De lo contrario, eso sería lo mismo que tomar un hombre de la calle y convertirlo en general. No sabría qué hacer. Ese es un tema para discutir. No pueden dársenos aquellas cualidades, debemos ganarlas o comprarlas. Este es el único modo de adquirirlas. El conocimiento real, el conocimiento objetivo, es el conocimiento que proviene de la mente superior. Tal conocimiento nos enseña cómo estudiar al hombre, cómo estudiar al universo y cómo estudiar a uno en relación con el otro. Con el conocimiento objetivo es posible conocer el mundo real mediante el uso de los principios de la relatividad y la escala, y mediante el conocimiento de las dos leyes fundamentales del universo, la ley de los 3 y la ley de los 7. La aproximación al conocimiento objetivo es a través del estudio del lenguaje objetivo.
Recuerda que dije que el estudio de este sistema empieza con el estudio de un lenguaje nuevo. Y le di varios ejemplos, los centros, la división del hombre 1, 2, 3, 4, 5, etc. La identificación, la consideración, el recuerdo de sí. Todas estas son expresiones de este lenguaje. El paso siguiente es el estudio de uno mismo, el estudio de una máquina humana, la comprensión del lugar del hombre en el universo. Este conocimiento de uno mismo es a la vez un objetivo y un medio. Pero como dije, si un hombre quiere desarrollarse, el conocimiento solo no es suficiente. Debe trabajar también para cambiar su ser. Solo que el cambio del ser es tan difícil que sería casi imposible si el conocimiento no estuviera allí para ayudarlo. De modo que el conocimiento y el ser deben crecer juntos. Aunque uno está separado del otro, ni el conocimiento ni el ser pueden dar, por separado, una comprensión correcta, porque la comprensión es la resultante de un crecimiento simultáneo del conocimiento y el ser. El crecimiento del conocimiento significa una transición desde lo particular a lo general, desde los pormenores a la totalidad, desde lo ilusorio a lo real. El conocimiento corriente es siempre un conocimiento de los pormenores sin el conocimiento de la totalidad, un conocimiento de las hojas o de los nervios y las dentaduras en las hojas sin conocer el árbol. El conocimiento real no solo muestra un pormenor dado, sino también el lugar, la función y el significado de este pormenor en relación con la totalidad. Si el conocimiento existe en diferentes niveles, entonces solo podemos tener el conocimiento perteneciente a nuestro nivel. Correctísimo. Pero si tuviéramos todo el conocimiento que pudiéramos obtener en nuestro nivel cambiaría. La cuestión es, no tenemos todo el conocimiento posible para nosotros en nuestro nivel. Tenemos demasiado poco. El conocimiento solo es dado en conexión directa con el trabajo. Desde el conocimiento mismo usted recibió ciertas ideas y se les dijeron ciertas cosas acerca de la máquina humana. Por ejemplo, sobre las 4 funciones, sobre los diferentes estados de la conciencia, sobre el hecho de que vivimos en un estado que sube y baja, a veces más cerca de la conciencia de sí, a veces más cerca del sueño. Cuando oyeron esto, también se les dijo que lo comprobaran por ustedes mismos. Si solo oyen sobre estas cosas o leen sobre ellas, siguen siendo meramente palabras. Pero cuando empiezan a verificarlas por ustedes mismos, cuando entienden cada función en ustedes mismos y averiguan sus propios sentimientos y sensaciones conectados con cada uno de ellos, entonces eso se convierte en conocimiento. El ser es algo enteramente separado. Pueden hacer todos los esfuerzos posibles en su estado actual, pero sentirán que hay más por obtener del conocimiento de ustedes, pero su ser de ustedes no es adecuado. De modo que es necesario trabajar sobre el ser, tomarlo más fuerte, más definido. Entonces, de las mismas palabras podrán extraer más conocimiento. Si la comprensión es la resultante del conocimiento y del ser, ¿puedo ver cómo se combinan? En cualquier momento usted entiende algo. Su entendimiento es una combinación de su conocimiento y su ser. El entendimiento es el resultado de la experiencia, cierta experiencia en el ser y cierta experiencia en el conocimiento. Aún no está claro para mí qué quiere usted decir con el ser y el estado del ser. En vez de buscar definiciones, trate de hallar ilustraciones. El ser del hombre es todo lo que él es. En el ser entran muchas cosas. Usted puede estar más consciente o más dormido, más dividido o más total, más interesado en algunas cosas o menos interesado. Puede mentir, más o menos mentir, disgustarle la mentira o mentir sin ninguna turbación, ser más coherente o menos coherente, tener una sensación de mecanicidad o no. Puede no tener grandes conflictos en usted mismo o consistir en conflictos, tener comparativamente pocas emociones negativas o estar inmerso en emociones negativas. En general, el estado del ser significa una consecutividad mayor o menor de las acciones. Cuando una cosa contradice demasiado a otras, eso significa ser débil. No comprendemos que si un hombre es muy incoherente, torna inconfiable su conocimiento. El desarrollo de una sola línea única del conocimiento del ser da muy malos resultados. El ser incluye todos sus poderes para ser. El conocimiento es solo auxiliar, puede ayudar. Pero a fin de cambiar nuestro ser, y aquí es donde entra el conocimiento, debemos primero darnos cuenta, entender nuestro estado actual. Cuando empezamos a entender el estado de nuestro ser, empezamos a aprender qué hacer con nosotros mismos. ¿Qué significó cuando dijo que el desarrollo del conocimiento del ser solo da malos resultados? Tal vez ayude si le digo cómo oí acerca de ello por primera vez. Si el conocimiento se desarrolla más allá del ser, el resultado será un yogi débil, un hombre que lo sabe todo y no puede hacer nada. Si el ser se desarrolla más allá del conocimiento, el resultado es un santo estúpido, un hombre que puede hacerlo todo y no sabe qué hacer.
Si compara este sistema con otros, descubrirá que es precisamente la importancia que da a esta idea del ser que difiere de los otros sistemas filosóficos y demás. Los otros sistemas se preocupan por el conocimiento o la conducta. Presumen que tales como somos podemos saber más o conducirnos de modo diferente. En los sistemas religiosos la fe y la conducta son consideradas generalmente como si fuesen voluntarias. Uno puede ser bueno o malo, esto es arbitrario. Pero este sistema tiene la idea de los diferentes niveles del ser. En nuestro nivel actual de ser hay un conocimiento, una conducta, una fe, todos determinados por el ser. Pero primero viene el conocimiento, cuán poco conocemos. Ustedes empiezan a estudiarse. Comprenden que son máquinas, pero que pueden tornarse conscientes. La máquina empieza en cierto nivel del ser. Todo lo que puede o no puede hacer depende de este nivel. Tratan de entender lo que significó con el ser, los niveles del ser, el cambio del ser. Este sistema dice que todo, las fuerzas, las energías, las diferentes clases de actividad, todas ellas dependen del nivel del ser. No podemos conocer más debido a nuestro nivel del ser. Al mismo tiempo, la mínima diferencia en el nivel del ser abre nuevas posibilidades para el conocimiento y para ser. Todos nuestros poderes están determinados por nuestro nivel del ser. Entendí que todos estábamos en el mismo nivel. Sí, en comparación con el hombre número 4. Pero hay personas que están más lejos del nivel del hombre número 4 y otras que están más cerca de ese nivel. Como en todo lo demás, hay grados. Hay una gran distancia entre los dos niveles, pero hay estados intermedios. Lo mismo ocurre a nosotros, cada uno de nosotros puede ser diferente en distintos momentos. Hay una leve diferencia entre las personas, pero no basta para medir al ser. Todas las personas normales nacen en el mismo nivel y tienen las mismas posibilidades. Nadie puede hacer más alto el nivel ordinario. No podemos alcanzar nada sin instrucción especial. Las leves diferencias entre las personas son diferentes en funciones, pero la real diferencia del ser es del estado de conciencia. La diferencia en las funciones es una diferencia unilateral. ¿Podría explicar más acerca de los grados que existen entre nosotros y el hombre número 4? Quiero entender. Esta es una pregunta correcta y usted puede entenderla observando a otras personas y observándose. Hay hombres, número 1, 2 y 3, que no se interesan para nada por la posibilidad de desarrollo ni la adquisición del conocimiento, ni por nada por el estilo. Luego están los que tienen la posibilidad de cierto entendimiento, pero este se desplaza de una cosa a otra, no es un interés directo. Luego puede existir el interés directo, el comienzo del centro magnético, el encuentro con la influencia C, etc. De modo que el nombre número 1, 2 y 3 puede ser muy diferente, puede estar más cerca de las posibilidades de desarrollo, más allá de las posibilidades o incluso sin posibilidad alguna. ¿Cómo podrá entenderse el conocimiento de las otras personas a no ser que uno esté en el mismo nivel? ¿Usted quiere decir quién puede enseñar, quién se puede confiar, etcétera? En el nivel en el que estamos podemos juzgar el conocimiento de las personas, pero no al ser de estas. Podemos ver sin error quién sabe más. Pero los errores acerca del ser son fácilmente posibles. Suponga que se encuentra con alguien que sabe que más que usted, pero usted sospecha que el ser de aquel es más bajo. Usted estará equivocado porque a usted no le corresponde juzgar el ser de él. Deseche el ser de esa persona y trate de aprender de ella. No somos capaces de ver los niveles del ser que están más altos que el nuestro. Solo podemos juzgar acerca del nivel del ser en el mismo nivel que el nuestro más bajo. Es importante recordar este principio. ¿Este sistema es un sistema de conocimiento? Este sistema no es tanto un sistema de conocimiento como un sistema del pensar. Enseña cómo pensar de modo diferente. ¿Qué significa pensar de modo diferente? Porque es mejor pensar de modo diferente. Pensar de modo diferente significa pensar en diferentes categorías. En nuestro método hay una cosa, no sabemos qué significa saber. Debemos tratar de entender lo que significa saber. Esto nos ayudará a entender qué significa pensar en nuevas categorías. ¿Cuál es el origen de este sistema? No hablaré de los pormenores, sino del principio, de lo que debe ser su origen en el principio. Para que sirva a una finalidad útil, para que tenga algún peso, una enseñanza, debe provenir de hombres de mente superior a la nuestra. De lo contrario, no ayudará y permaneceremos en el mismo nivel. Si una enseñanza proviene de un nivel superior, podemos esperar algo. Si proviene del mismo nivel que el nuestro, no podemos esperar nada. Tenemos bastante material para evaluar. Podemos preguntarnos, ¿fue inventado en el mismo nivel que el nuestro o en un nivel diferente? Si la cantidad de material que tenemos no nos capacita para juzgar, debemos esperar. Pero solo nosotros mismos debemos juzgar. Si digo algo acerca de ello, usted no puede verificarlo. Es útil pensar acerca de esto. Solo ustedes pueden hallar las respuestas por sí mismos.
¿Fue transmitido a través de los siglos? ¿Cómo puede usted verificarlo? En cuanto a esto, aceptaré su palabra. Usted no debe creer en nada. ¿Puede decirnos dónde buscar su origen y huellas? ¿En usted mismo le fue dado algo que no tuvo antes? Con seguridad es imposible entender el sistema hasta que uno lo alcance en el nivel en que éste se originó. El entendimiento es relativo. Podemos entender muchas cosas en nuestro nivel, solo entonces podemos avanzar. No podemos saltar. Con seguridad, con la ayuda de este sistema, podemos entender mejor acerca de nosotros mismos y acerca de la vida que con cualquier otro sistema que conozco. Si podemos decir que de él obtuvimos lo que no podíamos obtener de ningún otro modo, entonces debemos continuar estudiándolo, debemos tener una valorización. Después de breve tiempo uno puede decirlo. Personalmente aprendí muchísimo de este sistema en breve tiempo y con su ayuda incluso empecé a entender cosas con que me había encontrado en otros sistemas sin haberlas entendido. Por ejemplo, tómese el sueño en el Nuevo Testamento. La gente no lo advierte, pero allí se habla del sueño constantemente. Se dice constantemente que la gente está dormida, pero puede despertar, aunque no despertará sin esfuerzo. El sistema no solo da una explicación de sí, sino también de lo que es verdad en los otros sistemas. Explica que si las personas quieren entenderse entre sí, el entendimiento es posible solamente entre las personas que están despiertas. En la vida corriente todo es una maraña imposible. La gente no tiende a entenderse entre sí en la vida corriente. Si tendiera a ello, la gente sería creada de modo diferente. El hombre debe completarse mediante sus propios esfuerzos. Podemos comprender esto si comprendemos la naturaleza de la voluntad y la conciencia, la capacidad de entender esta conciencia con esto. Si la gente empieza a trabajar con el designio de ganar la conciencia y la voluntad empezará a entenderse entre sí. En la vida, con las mejores intenciones, hay solo hierros. Las personas son máquinas, no están hechas para entenderse entre sí. ¿Es posible entender la razón de este enredo? ¿Cuál es la finalidad de estar hechos así? Ver el peligro y tratar de empezar a entender nuestra situación. La gente nunca se entendió entre sí. Pero en nuestra época la situación de la vida se torna cada vez más complicada y peligrosa. Al mismo tiempo, tales como somos, la gente sirve a las finalidades de la luna y la tierra, pero de esto hablaremos más adelante. Es un error pensar en nuestros tiempos como si fuesen como cualquier otro. Ahora hay dificultades excepcionales y excepcionales facilidades. ¿Es probable que las dificultades incrementen con el tiempo? Sí, pero no más allá de cierto límite. Más allá de este límite, eso se convierte en una imposibilidad. Es importante comprender, no en teoría, sino viendo los hechos, que la gente no se entiende entre sí y que la situación se torna cada vez más complicada. Si la gente tiene ametralladoras, es más peligroso. Y tiene ametralladoras en muchos sentidos, de modo que cada malentendido se torna más profundo y más complicado. ¿Cuál es el fin? No podemos decirlo, eso sería adivinación. Ciertamente no podemos esperar nada bueno de eso. Vea, todas nuestras opiniones corrientes sobre las cosas no son buenas, no llevan a parte alguna. Es necesario pensar de modo diferente y eso significa ver las cosas que no vemos ahora y no ver las cosas que vemos ahora. Y esto último es tal vez lo más difícil porque estamos acostumbrados a ver ciertas cosas. Es un gran sacrificio no ver las cosas que estamos acostumbrados a ver. Estamos acostumbrados a pensar que vivimos en un mundo más o menos cómodo. Ciertamente hay cosas desagradables como las guerras y las revoluciones, pero en el conjunto es un mundo cómodo y bien intencionado. Es dificilísimo liberarse de esta idea de un mundo bien intencionado y luego debemos entender que no vemos para nada las cosas mismas. Vemos como en la alegoría de la caverna de Platón, solo los reflejos de las cosas. De modo que lo que vemos ha perdido toda realidad. Debemos comprender cuán a menudo somos gobernados y controlados, no por las cosas mismas, sino por nuestras ideas de las cosas, nuestras opiniones de las cosas, nuestro cuadro de las cosas. Esto es lo más interesante. Trate de pensar en ello. Capítulo 3. En este sistema que estudia al hombre como un ser incompleto, pone ese particular énfasis sobre el estudio de sí. En este sentido, la idea del estudio de sí se conecta necesariamente con la idea de mejoramiento. Como somos, podemos usar muy poco nuestros poderes, pero el estudio los desarrolla. El estudio de sí empieza con el estudio de los estados de la conciencia. El hombre tiene el derecho de ser consciente de sí, incluso tal como es, sin cambio alguno. La conciencia objetiva requiere en él muchos cambios, pero él puede tener ahora la conciencia de sí. Empero no la obtuvo, aunque piense que la tiene. ¿Cómo comenzó esta ilusión? Porque el hombre se atribuye conciencia de sí. Se la atribuye porque es su estado legítimo. Si no es consciente de sí, vive debajo de su nivel legítimo. Usa solamente una 10ª parte de sus poderes.
Pero en la medida en que se atribuya lo que es solo una posibilidad, no trabajará para el logro de este estado. A continuación surge la pregunta, ¿por qué el hombre no posee la conciencia de sí si tiene para ello todos los arreglos y órganos necesarios? La razón de esto es su sueño. No es fácil despertar, pues hay muchas causas del sueño. A menudo se formula la pregunta, ¿todas las personas poseen la posibilidad de despertar? No, no todas. Poquísimas son capaces de comprender que están dormidas y de hacer los esfuerzos necesarios para despertar. Primero, el hombre debe estar preparado, debe entender su situación. Segundo, debe tener bastante energía y un deseo suficiente fuerte para poder salir. En toda esta extraña combinación que es el hombre, lo único que puede cambiarse es la conciencia. Pero primero debe comprender que es una máquina, de modo que pueda ajustarse algunos tornillos, aflojar otros, etc. Debe estudiar. Es aquí donde comienza la posibilidad del cambio. Cuando comprenda que es una máquina y cuando sepa algo acerca de su máquina, verá que ésta puede trabajar en diferentes condiciones de conciencia y de este modo tratará de darle mejores condiciones. En este sistema nos dijeron que el hombre tiene la posibilidad de vivir en 4 estados de conciencia, pero como es, vive solo en 2. También sabemos que nuestras funciones se dividen en 4 categorías, de manera que estudiamos las 4 categorías de las funciones en los 2 estados de conciencia. Al mismo tiempo comprendemos que suceden vislumbres de conciencia de sí, y que lo que nos impide tener más vislumbres de estas es el hecho de que no nos recordamos, estamos dormidos. La primera cosa necesaria en un estudio serio de uno mismo es entender que la conciencia tiene grados. Deben recordar que no pasan de un estado de conciencia a otro, sino que estos están añadidos uno al otro. Esto significa que si están en el estado de sueño, cuando despiertan, el estado de la conciencia relativa o de sueño vigil se añade al estado de sueño. Si ustedes se tornan conscientes de sí, esto se añade al estado del sueño vigil. Y si adquieren el estado de la conciencia objetiva, esto se añade al estado de la conciencia de sí. No hay agudas transiciones de un estado a otro estado. ¿Por qué no? Porque cada estado consiste en diferentes estratos. Así como en el sueño pueden estar más dormidos o menos dormidos, de igual modo, en el estado en que ahora nos hallamos, pueden estar más cerca de la conciencia de sí o más lejos de ella. La segunda cosa necesaria en un estudio serio de uno mismo es el estudio de las funciones mediante la observación de estas, aprendiendo a dividirlas en el sentido correcto, aprendiendo a reconocer cada una separadamente. Cada función tiene su propia profesión, su propia especialidad. Deben ser estudiadas separadamente y entenderse claramente sus diferencias, recordando que están controladas por diferentes centros o mentes. Es muy útil pensar sobre nuestras diferentes funciones o centros y comprender que son absolutamente independientes. No comprendemos que hay 4 seres independientes de nosotros, 4 mentes independientes. Siempre tratamos de reducir todo a una sola mente. El centro instintivo puede existir absolutamente aparte de los otros centros. Los centros motor y emocional pueden existir sin el intelectual. Podemos imaginar 4 personas que viven en nosotros, las que llamamos instintivas del hombre físico. El hombre motor es también un hombre físico, pero con diferentes inclinaciones. Luego está el hombre sentimental o emocional y el hombre teórico intelectual. Si nos contemplamos desde este punto de vista es más fácil ver dónde cometemos el principal error acerca de nosotros mismos, porque nos consideramos como uno solo, como siempre el mismo. No tenemos medios para ver los centros, pero podemos observar las funciones. Cuanto más observamos, más material tenemos. Esta división de las funciones es importantísima. El control de cualquiera de nuestras facultades solo puede obtenerse con la ayuda del conocimiento. Cada función puede controlarse solamente si conocemos las peculiaridades y la velocidad de cada una. La observación de las funciones debe conectarse con el estudio de los estados de conciencia y los grados de conciencia. Debe entenderse claramente que la conciencia y las funciones son cosas absolutamente diferentes. Moverse, pensar, sentir, tener sensaciones. Estas son funciones, pueden trabajar con absoluta independencia de si estamos conscientes o no. En otras palabras, puede trabajar mecánicamente. Estar consciente es algo absolutamente diferente. Pero si estamos más conscientes, inmediatamente aumenta la intensidad de nuestras funciones. Las funciones pueden compararse con máquinas que trabajan en variables grados de luz. Estas máquinas son tales que pueden trabajar mejor con la luz que en la oscuridad. En cada momento que hay más luz, las máquinas trabajan mejor. La conciencia es la luz y las máquinas son las funciones. La observación de las funciones requiere luego trabajo. Es necesario hallar muchos ejemplos de cada una. Al estudiarlas veremos inevitablemente que nuestra máquina no trabaja correctamente.
Algunas funciones son todas correctas, mientras otras son indeseables desde el punto de vista de nuestro objetivo. Pues debemos tener un objetivo, de lo contrario ningún estudio dará resultado alguno. Si comprendemos que estamos dormidos, el objetivo es despertar. Si comprendemos que somos máquinas, el objetivo es cesar de ser máquinas. Si queremos ser más conscientes, debemos estudiar qué nos impide recordarnos. De modo que tenemos que introducir cierta valorización de las funciones desde el punto de vista de si son útiles o dañinas para el recuerdo de sí. De modo que hay dos líneas de estudio, el estudio de las funciones de nuestro centro y el estudio de las funciones innecesarias o dañinas. El método de este estudio es la observación. Uno puede descubrir muchas cosas en ese sentido y puede preparar el terreno para un ulterior estudio, pero de por sí no es suficiente. Mediante la observación de sí, uno no puede establecer las más importantes divisiones en uno mismo, divisiones horizontales y verticales. Pues hay muchas divisiones diferentes. Uno no puede conocer los diferentes estados de la conciencia y separar las propias funciones. Uno debe conocer las principales divisiones. De otro modo cometerá errores y no sabrá lo que observa. El hombre es una máquina muy complicada. En realidad no es una máquina, sino una gran fábrica consistente en muchas máquinas diferentes que en su totalidad trabajan a diferentes velocidades con diferentes combustibles en diferentes condiciones. De modo que no es solo una cuestión de observación, sino una cuestión de conocimiento. Y el hombre no puede obtener este conocimiento de sí mismo, pues la naturaleza no hizo instintivo este conocimiento, ha de ser adquirido por la mente. Instintivamente, el hombre puede conocer lo que es amargo dulce y cosas similares, pero el conocimiento instintivo termina allí. De modo que el hombre debe aprender y debe aprender de alguien que haya aprendido antes de él. Si efectúa un serio esfuerzo para observar las funciones por sí, comprenderá que ordinariamente cualquier cosa que haga, cualquier cosa que piense, cualquier cosa que sienta, usted no se recuerda. No comprende que está presente, que está aquí. Al mismo tiempo descubrirá que si realiza suficientes esfuerzos durante un tiempo suficientemente largo, puede aumentar su capacidad de recordarse. Empezará a recordarse más a menudo. Empezará a recordarse más profundamente. Empezará a recordarse en conexión con más ideas, la idea de la conciencia, la idea del trabajo, la idea de los centros, la idea del estudio de sí. Pero pregunta, ¿cómo recordarse? ¿Cómo hacerse más consciente? El primer paso es comprender que no estamos conscientes. Cuando comprendamos esto y lo observemos por primera vez, deberemos tratar de atraparnos en los momentos en que no estamos conscientes y poco a poco esto nos hará más conscientes. Este esfuerzo demostrará cuán poco conscientes estamos. Porque en las condiciones corrientes de la vida es muy difícil estar consciente. Aquí ustedes se ponen en condiciones artificiales, piensan sobre ustedes mismos. Estoy sentado aquí, o yo soy yo mismo, e incluso eso no pueden hacerlo mucho, pero en condiciones corrientes, cuando piensan sobre algo, charlan o trabajan, todos los distraen y no pueden recordarse. Esta expresión de recordarse se toma intencionalmente, pues en la conversación corriente decimos a menudo él se olvidó o él se acordó a tiempo. Usamos esta expresión solo en relación con las formas extremas de las emociones negativas, pero en lo concreto siempre nos olvidamos. Y con excepción de muy raros momentos, jamás nos recordamos a tiempo. El recuerdo de sí es el proceso inicial del sistema. Es el centro del proceso inicial. Ha de seguir. Debe entrar en todo. Al principio esto suena improbable, pero usted puede tratar de recordarse y luego descubre que durante largos lapsos eso no llega a su mente. Luego, nuevamente empieza a recordar acerca de ello. Pero los esfuerzos de esta índole jamás se pierden, algo se acumula y en cierto momento, cuando en el estado corriente usted está completamente identificado y sumergido en la cosa, descubrirá que puede estar aparte y controlarse. Nunca sabe cuándo será ni cómo llega. Solo debe hacer lo que puede, observarse, estudiar y principalmente tratar de recordarse. Luego en cierto momento verá los resultados. ¿Cómo empieza uno a usar la memoria en el sentido del recuerdo de sí? El recuerdo de sí no está realmente conectado con la memoria, es simplemente una expresión. Significa conciencia de sí. Uno debe ser consciente de sí mismo. Empieza con el proceso mental de tratar de recordarse. Esta capacidad de recordarse debe desarrollarse porque en la observación de sí debemos tratar de estudiar nuestras funciones separadamente una de otra. La función intelectual separadamente de la emocional. La instintiva separadamente de la motora. Esto es importantísimo, pero no es fácil. Bueno, muchísimas gracias por llegar hasta aquí conmigo. Este libro está sensacional. Por eso se los vuelvo y se los digo. Sigan aquí pendientes. Vamos a seguir conectados.
seguir estudiando este libro y muchos videos más que puedes ver en mi canal de YouTube. Así que si no te has suscrito, suscríbete, dale like, comparte este video. Invita a otras personas a suscribirse a ese canal. Y yo, como mentora holística y creadora del método Vivo para Ser Libre, estoy aquí para ayudarte a conocerte a ti mismo y trascender. Que uses el poder de tu mente para crear la vida que tú mereces, deseas y necesitas. Para mayor información de mis servicios, ve a la descripción y en el link puedes obtener esta información. Te mando un fuerte abrazo y nos seguimos viendo. Bye bye.